Señoras y señores, ¿cómo están? Dos de las grandes pasiones de muchos de nosotros es el gusto por el misticismo y el cine. Pero ¿qué pasa cuando unes estos dos gustos? Obtienes las teorías conspirativas de las películas. Estas son creadas por fans que ven y analizan más allá de solo ver la película. Como era de esperarse, hay cientos de teorías conspirativas de grandes películas. Pero el día de hoy te mostraré las 5 teorías conspirativas de películas infantiles que cambiarán tu manera de ver las cosas. ¿Ya calentaste tus palomitas? ¡Comencemos! Y tampoco quiero volver a ver a nadie. ¿Sabías que los cerdos son compasivos con los animales? ¡A volar! Fence is terrible. Con que este es mi sabor. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Número 1. Home Alone, Mi Pobre Angelito, 1990. Kevin McAllister es Jigsaw. Comencemos por esta gran película que hemos visto repetidas veces y nos hace pasar un buen rato. Muchos la vimos desde pequeños y veíamos a un inocente niño tratándose de defender de dos ladrones bastante bobos. Pero a estas alturas de la vida, ¿no se te hace raro que disfrutara tanto el sufrimiento de los ladrones? ¡Eso! ¡Eso! El hecho de que deseara no volver a ver a su familia nunca más, Y yo no quiero verte por el resto de mi vida. que encajara tan bien en la vida de vagabundos y entendiera su sufrimiento a esa temprana edad, ¿Me entiende? Creo que sí. o que simple y sencillamente tuviera tanto rencor de su hermano y sus primos. La teoría sugiere que este niño crece en una familia con unos padres que no le prestan atención, pues 2 veces lo dejan olvidado, que sus primos lo insultan o su mismo hermano lo humilla siempre que tiene la oportunidad. Y eso si realmente es su hermano, pues también se sugiere que él no era hijo de Peter McAllister y por eso no le presta atención, además de que por eso también la demás familia no lo acepta del todo. Si todo esto lo ponemos como contexto, si bien es cierto que vemos una película navideña de amor y reconciliación, el lado que no nos dejan ver es muy oscuro. La teoría dice que crece, se cambia el nombre de Kevin McAllister por John Kramer, se va a vivir a Pensilvania, comienza de nuevo y se casa. Cuando crezca y me case, voy a vivir solo. Pero al perder su esposa y ser diagnosticado con un tumor terminal, todo ese rencor enterrado se transforma en una obsesión patológica por hacer que los demás valoren sus vidas, mediante el sufrimiento y trampas elaboradas que usó en su infancia. Algunas de las relaciones entre ambas películas son que se puede ver el mismo horno que asustaba a Kevin McAllister en Home Alone y Saw 2, el mismo uso de electricidad para electrocutar al ladrón y a un escuadrón de SWAT, que Kevin y Jigsaw jamás infringen dolor directamente a sus víctimas, sino que elabora ingeniosos mecanismos para que ellos mismos los accionen y se autoflagelen. Y por último, que a ambos personajes no les gustaba tener contacto con sus víctimas, sino que usaban grabaciones. ¿Ya se te puso la piel chinita? ¿Sabías que los cerdos son compasivos con los animales? Pues veamos el que sigue. Número 2. Peter Pan, el ángel de la muerte. He dado mi palabra. Todos conocemos este personaje y su encantadora campanita. Una película que como niño te diviertes viendo las aventuras de los niños y Peter Pan contra el Capitán Garfio. Claro, que podía estar tan mal, pero ahora si te pones a pensar, ¿te has dado cuenta que Peter jamás envejece? Que una vez que Peter llega con Wendy y los niños, estos pueden volar. ¡A volar! O que por ejemplo en Neverland todos son niños y sí, tampoco envejecen. ¿Por qué los pieles rojas son rojos? Esta teoría nos dice que en realidad el trasfondo de la película es que Peter Pan es el ángel de la muerte, que lleva a los niños al más allá o Neverland. El fundamento de esta teoría es que en la vida real el libro de Peter Pan escrito por el inglés Jane Matthew está basada en la historia de sus amigos cuando eran niños. Sin embargo, algo que pocos saben es que su hermano mayor murió una semana antes de cumplir 14 años, lo cual fue dramático para su familia y en especial su madre, quien se consolaba con la idea de que su hijo nunca envejeció. Otro punto interesante es el nombre. Si bien es cierto que Peter no arroja muchas pruebas, Pan sí lo hace. Resulta ser que Pan en la mitología griega era conocido como el semidios de los pastores y rebaños, quien era conocido por su masculinidad y virilidad, ya que iba por los bosques en busca de ninfas y jóvenes. Quizás sea por eso que Campanita siempre lo seguía. También en la antigua Arcadia, en Grecia, se creía que no se debía despertar a nadie de un sueño porque se interrumpía el sueño del dios Pan. También se le asociaba con la naturaleza salvaje, de ahí viene la palabra pánico. Si bien es cierto que la película de Disney no explotó esta trama ya que los niños al final están con su familia, en el libro sí se puede ver el lado más oscuro de Peter Pan. Número 3. Willy Wonka, 1971. Chocolates hechos de niños. Fence is terrible. I hope it'll last. Esta teoría nos dice que en la versión de 1971 Willy Wonka en realidad es un asesino en serie de niños. El concurso de chocolate es una manera de atraer a los niños, tal y como Pennywise con los globos. La fábrica de chocolate es el lugar donde los desaparecería
y los niños que eran desaparecidos eran seleccionados por algún pecado en especial que habían cometido. Recapitulemos, Augustus Gloop fue atraído a la fábrica por la gula y más tarde succionado por la máquina de chocolate. Violeta es conocida por la codicia. En la trama se va haciendo púrpura y se hincha, mientras Wonka dice que es solo jugo y que la expriman, algo que si te pones a pensar es aún más tétrico. La niña Veruca, que quería su ganso de los huevos de oro que representan la pereza, al caer solo se escucha su grito y no se le vuelve a ver. Por último, Mike TV representaría al orgullo y quien, al ser encogido por la máquina reductora, se escucha decir a Wonka que sea estirado con el estiracaramelos. Esto para revertir su encogimiento, algo que nos recuerda las torturas de la Santa Inquisición. Curiosamente, mientras todos se preocupan por las pruebas, Willy parece no inmutarse cuando los niños gritan Help. Police. Murder. Charlie, por su lado, se dice que era el protegido de Willy Wonka, ya que toda la película se encarga de hacerle creer ciertas cosas. Se dice también en esta teoría que los chocolates están hechos de niños, ya que estos jamás se les vuelve a ver en la fábrica. Y después de todo, ya hemos visto tramas similares, donde el asesino serial convierte a sus víctimas en productos, como por ejemplo en la película de El Perfume. Tenían un ingrediente secreto que hace que sus chocolates sepan mucho mejor que los demás. Número 4. Bob Esponja y el canibalismo. Tengo hambre. Sígame, señor. Todos conocemos a este personaje y qué de malo podría tener, aparte de que se nota una actitud bastante gay entre Patricio y Bob Esponja a veces, o que en muchas escenas se visten de mujer. Se dice que los personajes en realidad son ambientados en el atolón Bikini, donde se han hecho pruebas atómicas, y los personajes son animales que sufrieron mutaciones genéticas. De hecho, el creador era un biólogo marino que quizás quería llamar nuestra atención hacia la problemática de las armas nucleares en el lecho marino. Pero hoy precisamente veremos la teoría sobre la cangreburger. Si viste la caricatura sabrás que Plankton siempre quiso saber el ingrediente secreto de la cangreburger. Sin embargo, podemos ver que Don Cangrejo, sobre todo, lo que más ama es el dinero, sin importarle otras cosas, por lo que cuida en sobremanera su negocio y su receta. Así que aquí nace la teoría. Se dice que para empezar casi no se ven cangrejos en la caricatura, a excepción de una convención de cangrejos, pero ellos no eran de ahí. Todos los platillos del restaurante llevan el nombre de su ingrediente principal, que el restaurante asemeja una trampa real para cangrejos, y más oscuro aún es que cuando Don Cangrejo prueba la cangreburger, solamente dice: Con que este es mi sabor. Seguramente suena inofensivo, pero significaría que Don Cangrejo no es solo un simple empresario. Primero pan, cangrejo, ketchup, mostaza, pepinillo, cebolla extra, lechuga, queso, tomate, pan, en ese orden. Y por último, número 5, Los Simpson, el coma de Homero. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Para terminar con broche de oro, una de las series televisivas más exitosas de los últimos años. No cabe duda que Los Simpson son una de ellas. El manicomio rural de Guatemala. No cabe duda que Los Simpson es una de las más entretenidas, pero también rodeada de misticismo por el hecho de que muchos de sus capítulos se han hecho realidad, como por ejemplo la presidencia de Trump, la caída de las Torres Gemelas o el virus del ébola, etc. Él sabe lo que hace. Sin embargo, hace unos días en Reddit se subió una teoría que dice que Homero Simpson se encuentra en coma desde hace 22 años. Interesante, ¿no? Pues deja que te platique un poco sobre la teoría. Todo empieza en el tercer episodio, Homero el hereje. Cuando Homero habla con Dios, este le dice que en 6 meses morirá. Lo sabrás cuando mueras. ¡Ay, no puedo esperar tanto! ¿No puedes esperar 6 meses? Justo 6 meses después sale a la luz el episodio 18 llamado Este es el resultado, donde Bart le juega una broma a su padre, ¡Inocente Paloma! que provoca que Homero termine en el hospital, y según la caricatura él se recupera y solo pierde el 5% de su capacidad cerebral. Sin embargo, la teoría dice que desde entonces Homero está en coma y nosotros estaríamos viviendo en su subconsciente desde el año 1993, lo cual explicaría el por qué muchos sucesos se cumplen a lo largo de la serie, pues Homero hace una recreación de las noticias que escucha en radio y televisión o de sus familiares directamente, cuando estos suceden en el exterior, lo cual nos lleva a la misma teoría de Peter Pan, ya que Maggie, Bart y Lisa no crecen durante varios capítulos. También es cierto que curiosamente los episodios más disparatados son posteriores al capítulo 18, ya que previo a ese capítulo se podían ver problemáticas reales, como por ejemplo Marge pensando en una infidelidad, Bart haciendo trampas en sus exámenes, Lisa enamorándose de su profesor y Homero tratando de dejar el alcoholismo. Pero después de este capítulo, Homero viaja al espacio, el señor Burns captura al monstruo del lago Ness, o por ejemplo también que
aparezcan muchos más personajes famosos en sus historias. Oye, ¿de qué se trata? Así que al parecer las grandes historias que nos entretienen traen sellado un mensaje oculto de su creador, ya sea algún trauma de infancia, una historia de vida como el coma o algunas actitudes reprimidas. ¿Nos descubrió? Sin embargo, como les repito, son teorías y aquí lo más importante como siempre es tu opinión. Coméntame también sobre qué teoría conspirativa te gustaría que habláramos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.